Bienvenidos a Cuarto Poder. En esta ocasión vamos a tener como invitados a Fernando Ibáñez, un especialista en coaching de gran trayectoria, de gran experiencia, que absolutamente aprovechable para la dirigencia empresarial y política de nuestra provincia. Y también vamos a tener a un joven dirigente político, Lucas Castro, que nos va a hablar un poquito sobre la relación entre la política y la sociedad, cómo conjugarla, cómo revivir la democracia. Cafir Group. Somos una organización integral y global que se anticipa a los cambios, a la vanguardia del conocimiento, apostando a la innovación y creatividad con el objetivo de contribuir ampliamente a la sociedad. Brindamos servicios de consultoría, management empresarial y asesoramiento integral. My Closet Indumentaria, todo lo que es moda en 3 y 6 cuotas sin interés de lunes a lunes. 15% de descuento contado, efectivo o débito. My Closet Indumentaria, San Martín 66, local 13, Pasaje Dalmazo. ¿Necesitas refaccionar o ampliar tu casa? Ofrecemos 50.000 créditos para la construcción o refacción de dormitorios y baños, destinado a familias en situación de vulnerabilidad, a tasa cero y a devolver en 60 cuotas. Consulta las condiciones e inscribite en empleo-y-familia.cba.gov.ar. Programa Más Vida Digna. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Santorini Restobar. Se consigue lo que quiera. Así. Santorini Restobar Café. Puede pasar lo que sea. Hoy por ti, después por mí. Vamos allá, estamos aquí. Hoy por ti. Santorini, el auténtico sabor mediterráneo. Y el día de hoy vamos a tratar el rol de los medios de comunicación y de los periodistas, o el periodismo. Esto es un tema de muchísima actualidad porque a nivel social y a nivel político se ha dado lo que se conoce como la grieta. La grieta que, si bien la fomentaron los partidos políticos, se ha agudizado y ha hecho mella, ha hecho estragos dentro de la sociedad. ¿Cuál es el papel que en este sentido deberían jugar los medios de comunicación, masivos principalmente? Un papel de concordia, un papel de tratar de acercar a las partes, porque en definitiva lo que está en juego es el sistema democrático. Es decir, los periodistas, en este sentido, deberían asumir o debieran asumir no un periodismo de militancia o periodismo militante, dejando a un lado las cuestiones partidarias y trascender, ir más allá de eso, planteando, presentando, tratando de reconciliar a la clase política o a la dirigencia política con el pueblo,
a la política con la sociedad. Y como decimos, una manera de hacerlo es dejar los sectarismos de lado y tratar de presentar a los actores políticos, los políticos, desde una perspectiva más amplia y menos tendenciosa. ¿Esto qué es lo que traería como beneficio para la sociedad? Primero se reconciliaría la opinión pública con la política. Hoy en día la política se trata más en el seno de algunas familias o incluso en los bares o cafés, que tradicionalmente es donde la gente se junta y por lo general salen temas políticos y muchas veces terminan en discusiones. Pero en los medios, en muchos medios, hablar de política es una mala palabra. Hablar de política es malo. Y esto es visto así, incluso desde la propia visión de los medios, porque el periodismo ha cometido el error de militar a favor o en contra de un sector o un partido. Lo que los medios de comunicación y los periodistas, los comunicadores, deben hacer o debieran hacer es presentar a la clase política, pero desde un ámbito de objetividad, sacando de lado toda opinión personal y dejando de lado el tema de la ideología o la doctrina partidaria. La política, en este sentido, debe dejar de ser una mala palabra, debe dejar de ser mal vista por la sociedad y en ese sentido, los comunicadores y los medios de comunicación tienen el rol fundamental. ¿Por qué a la hora de hablar de política se suscitan tantos conflictos, tantos inconvenientes? Hay familias, por ejemplo, que no se hablan o se han peleado por pensar políticamente diferentes. Amigos, colegas que por pensar políticamente distinto terminan en una relación de enemistad por culpa de alguna facción o tendencia partidaria. Bueno, esto debe terminarse porque en esto corre y va en juego la vida del sistema democrático. Entonces, un acto de responsabilidad, más allá de la clase política que debe hacer su mea culpa, y no lo que están haciendo en la actualidad, que es básicamente fomentar y fogonear la enemistad y el hecho de acusar sin fundamentos al otro o incluso fomentar la discordia en el seno de sus seguidores. Bueno, más allá de eso, los comunicadores, los periodistas, los medios de comunicación deben posicionarse en favor del diálogo, en favor de presentar objetivamente a los actores políticos, como dijimos anteriormente, y en ese sentido reformular y tratar de cambiar el tema del partido político por la persona. Es decir, en definitiva, y esto es un fenómeno que se viene dando desde hace ya varios años en la política argentina, la gente no vota a los partidos. Hay un sector, ¿sí?, de la gente que vota una ideología, un partido, pero ese sector es cada vez menor. La mayoría de la gente, si bien no le interesa la política, pero en definitiva termina votando por la persona. Si es una persona con trayectoria, una persona honesta, una persona que no ha tenido ningún tipo de inconvenientes legales por casos de corrupción. Bueno, las personas finalmente se inclinan a votar por el candidato y no así tanto por el partido. Es decir, se ha invertido. Antes era el partido el que llevaba a los candidatos a los diferentes cargos. Bueno, hoy en día son los candidatos que llevan al partido a los diferentes puestos de gobiernos y funciones. En relación a eso, los comunicadores y los medios masivos de comunicación lo que deben hacer es fomentar el conocimiento de las funciones, del pensamiento de las personas
que ocupan los cargos políticos, es decir, de los políticos, y no tanto de los partidos políticos que lo único que hacen en la sociedad es dividir y enfrentar en facciones, y esa situación de absoluta incoherencia, de absoluta irresponsabilidad es lo que nos ha traído a esta situación de anomia social por los aberrantes casos que hemos visto en los últimos días acerca de noticias de crímenes aberrantes. Bueno, todo esto, toda esta violencia, anomia social, todo esto lo genera la política, la mala política, la clase política, pero no los buenos políticos, sino la clase política entendida como el sector político de cualquier partido que en lugar de abogar por el bien común y el bienestar general de los ciudadanos, lo hace en función de los intereses propios particulares o de algún sector partidario. Cafire Group. Somos una organización integral y global que se anticipa a los cambios, a la vanguardia del conocimiento, apostando a la innovación y creatividad con el objetivo de contribuir ampliamente a la sociedad. Brindamos servicios de consultoría, management empresarial y asesoramiento integral. My Closet Indumentaria, todo lo que es moda en 3 y 6 cuotas sin interés de lunes a lunes. 15% de descuento contado, efectivo o débito. My Closet Indumentaria, San Martín 66, local 13, Pasaje Dalmazo. ¿Necesitas refaccionar o ampliar tu casa? Ofrecemos 50.000 créditos para la construcción o refacción de dormitorios y baños, destinado a familias en situación de vulnerabilidad, a tasa cero y a devolver en 60 cuotas. Consulta las condiciones e inscribite en empleoyfamilia.cba.gov.ar. Programa Más Vida Digna. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Santorini Restobar. Espera, se consigue lo que quiera. Así. Santorini Restobar Café. Puede pasar lo que sea. Hoy por ti, después por mí. Vamos allá, estamos aquí. Hoy por ti. Santorini, el auténtico sabor mediterráneo. Estamos aquí. Continuamos con Fernando Ibáñez, especialista en coach. Esta sería la segunda parte de la entrevista que, te reitero, un placer tenerte y que compartas tu amplio bagaje de conocimiento y experiencia con nosotros y con el público que nos mira. Igualmente, un placer también. La primera parte de la entrevista hablamos un poco en general de el desarrollo que ha tenido el coaching en Occidente. Me gustaría conocer personalmente y que la gente conozca cuál es el origen del coaching, dónde se origina, cómo nace. Bien, perfecto. Si bien el coaching, como bien dijimos la vez pasada,
es relativamente nuevo, está entre los últimos 30, quizás 40 años que se desarrolló el coaching, la programación neurolingüística y después más últimamente la inteligencia emocional como materias y profesión. Esto es más viejo de lo que la mayoría cree. Esto empezó la metodología desde el gran filósofo Sócrates, ¿no? Porque es el famoso modelo socrático de preguntar, ¿no? Nosotros no hacemos una consultoría, no somos consultores, ¿sí? Por más de que por ahí haya algunos de nosotros que tengamos un extra de servicio de consultoría por otras habilidades o conocimientos o saberes que tengamos, pero el coaching puro, digamos, no es consultoría, porque no es desde la expertise, pues debería ser un experto en vida, y cada uno está viviendo su vida, ¿no es cierto? Entonces, el coach está facultado para hacer las preguntas poderosas, necesarias, que abre posibilidades, que alumbra lugares oscuros, porque la pregunta es la forma de generar conciencia, la pregunta dirige el enfoque. Vos fíjate que en una conversación el que hace las preguntas es el que dirige la conversación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo si hago la pregunta es donde dirijo el tema. El clima, te hablo de la situación, vos ahora en esta conversación vos estás dirigiendo la temática, vos es el que me estás haciendo las preguntas, ¿sí? Entonces, las preguntas dirigen el enfoque. Entonces, el modelo socrático es justamente, yo no tengo la razón, te la pregunta a vos. Entonces, por ahí los discípulos de Sócrates iban, le hacían las preguntas como su maestro, como seguidores de él, y él se las devolvía. Entonces, ¿cuál es, digamos, lo que plantea, qué es lo que plantea el coaching? El coaching es que las respuestas están dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Y que nosotros tenemos que encontrar nuestra verdad. Y tiene que ver mucho con nuestros valores, lo que es más importante para nosotros. Entonces, si vos me preguntás a mí para que yo te diga algo, bueno, primero y principal, no necesariamente te sirva, porque lo que yo hago me sirve a mí, no necesariamente te sirva a vos. Y dos, inconscientemente vos quizás no quieras hacerte cargo de decidir, porque eso conlleva responsabilidad de las consecuencias. En cambio, si otro decide por vos, tenés a quien echarle la culpa. Claro. Sí. Y también hablamos la primera parte de la entrevista de la importancia del coaching a nivel empresarial y político. A nivel más de las sociedades, ¿qué importancia tendría el institucionalizar de alguna manera el coaching en la educación de nuestros hijos? Yo creo que es fundamental, incluso hay con muchos colegas y docentes que hace años que lo venimos proyectando y hablando, de alguna forma hay varias instituciones que lo vienen sumando, integrando, porque para mí cada líder tiene que ser un líder coach, ¿no? O sea, no quizás hacer la carrera, pero sí tener herramientas, porque cada uno de su equipo necesita ser acompañado también, no solamente desde la estrategia profesional, ¿sí? Sino también desde lo humano, porque somos uno y somos seres indivisibles. Y la misma persona además tiene un área, lo profesional es un área de la vida, no es toda. Entonces va a afectar a la productividad. De hecho, hoy por hoy que se habla del burnout y de la gran renuncia y de todas esas cosas, es porque ya estas generaciones no se están bancando cosas que sí se bancaban las anteriores, de postergarse a sí mismo en función de un futuro posible, pero bueno, esforzarse ahora y demás. Sacrificio, digamos. Exactamente. Ahora tiene otras prioridades. Y de hecho también es muy interesante porque esas decisiones las tomaron fruto de observar a sus padres, la calidad de vida que tenían quizás postergándose, ¿no? Entonces esta generación en general no está dispuesta a eso. Y en la educación es troncal. ¿Por qué? Porque el docente, más que bajar línea o transmitir contenidos, que insisto en que eso es acumular conocimiento, pero no necesariamente aprendizaje, la forma de inspirar a un, no me gusta decir alumno porque quiere decir sin luz, pero sí a un estudiante, de alguna forma es generar un espacio de confianza para que la persona sea crítico y encuentre sus propias respuestas. Entonces, poner al docente como un facilitador y no tanto como el dueño de la verdad verticalista, ¿no? En decir, bueno, yo estoy acá, ustedes tomen nota, yo soy el dueño de la verdad y esto es así. Como un transmisor de información, digamos. Claro. El rol. Exactamente, y en última instancia también muchas veces yo hago terapia familiar también y le digo a los padres, no les den recetas a sus hijos que no les funcionaron a ustedes, porque inconscientemente a veces creemos que por ser adultos, tener más edad o haber llegado antes a esta vida,
porque sabemos más. No necesariamente. Creemos más, tenemos más creencias, tenemos más experiencia, pero no necesariamente del ámbito del ejemplo. Quizás sirve para la advertencia más que para el ejemplo. O sea, esto tenés que evitarlo. Los años no necesariamente traen la sabiduría consigo, digamos. No siempre. De ningún modo, de ningún modo. De hecho, yo tengo un dicho que dice, o podés hacerte más viejo o más sabio. Depende cómo capitalices la experiencia. Claro. ¿No? Entonces tenemos que tomar una de dos decisiones con respecto al pasado. O es una carga o es una escuela. Pero tenemos que tomar una decisión de cómo capitalizamos la experiencia. O pasamos por la vida repitiendo sin aprender nada y siempre caemos ante los mismos errores, o aprendemos de eso y crecemos. Y ahí donde el pasado es una, como fue que dijiste, una carga o una escuela. Una escuela. Ahí también es la influencia del coacheo, de alguna manera, para en lugar de que transformarlo en una carga, en un aprendizaje, en una Exacto. escuela. En muchos casos, ya que la persona, en este caso quizás en la educación, los chicos, o más grande en la facultad, ya que tuvieron un pasado y muchas de esas experiencias incluso fueron muy dolorosas, ya que pagaron un alto precio, al menos que la capitalicen, no que la dejen pasar sin más. Entonces, esa es la propuesta. Entonces, desde el coaching, hacer herramientas de facilitación para sacar lo mejor de cada uno, estimular. Porque por ver cosas que el cliente, desde el coaching como profesión, o el estudiante desde la docencia, no ve. Yo siempre digo que la principal misión de un coach es creer en su cliente más de lo que él cree en sí mismo, hasta que su creencia se equipara, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque se tiene que conocer, tiene que saber de lo que es capaz, pero primero se lo tiene que probar a sí mismo. Entonces, mucha gente busca validación externa y es esclavo de eso porque no se validó a sí mismo. Entonces, por eso el coaching tiene esta posibilidad de autoconocimiento, generar nuevas experiencias para nuevas creencias y generar coherencia con el objetivo. Y ahí, volviendo al tema, a mí me interesa fundamentalmente por el tema de la educación, porque no sé si coincidiremos en que a través de la educación se van forjando las mentalidades del presente y del futuro, y de alguna manera es el marco en donde la sociedad se va desarrollando. Sin duda. En ese sentido, ¿hay, digamos, algún programa estratégico a nivel Estado, nación, Estado provincial respecto al coaching en el sistema educativo? Lamentablemente, que yo sepa, no. En realidad parece ser que, de acuerdo a las medidas de los últimos años, parece ser que la educación en general, o el sistema educativo, mejor dicho, está cada vez más en detrimento. O sea, es algo descartable y no es una prioridad en la agenda política. Es un gasto y no es una inversión, así es como se Claro, ve, o en última instancia un entretenimiento, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo en la primaria, es más una guardería o comedores en muchas situaciones, ¿no?, del país, en muchos lugares, que la educación para forjar futuros ciudadanos. Y más que hoy en día no es, quizás antes, yo tuve la fortuna de yo tener una base desde mi casa, entonces no era que mis padres solamente dependían del colegio, anda que te eduquen, sino que había una sociedad, si así se quiere, una alianza estratégica entre hogar, familia y educación. Y eso hoy es totalmente crítico, ¿no? ¿Y cuál fue el punto de quiebre de esa sociedad en la cual creciste a esta sociedad de hoy? ¿Cuál fue el punto de quiebre? Porque si no, habría más Fernando Ibáñez, digamos, en nuestra sociedad, más allá de las particularidades de cada uno, pero, digamos, ¿cuál fue? ¿Hay algún punto de quiebre? En general es discutible, pero se habla de una decadencia social progresiva. Viene ya desde hace varios años. Pero particularmente de la sociedad en la que vos te desarrollaste, te criaste, a esta, ¿cuál fue el punto de inflexión, de quiebre? Bueno, como vos decís, de varios años, porque incluso yo cuando iba a la primaria, me acuerdo que mis padres se agarraban la cabeza también y no era nada que ver a lo que era su época, ¿no? Justamente el sábado pasado me tocó tener un taller, una charla con docentes,
Y hablábamos, y yo les proponía el punto de vista desde de la meritocracia, ¿no? El mérito. Para mí, si yo tengo que elegir un punto de quiebre como lo que vos decís, desde mi punto de vista, es la relativización de los valores y de el merecerte las cosas, el facilismo, ¿sí? Esta necesidad por emparejar, por la igualdad, ¿no? Que está como muy mezclada con ayudar a la gente y darle posibilidades, pero en realidad viene enmascarada para coartar el potencial de la gente. Una especie, sin denostar, pero una especie de comunismo berreta, digamos, o sea, es igualar Claro, por sí. igualar y para abajo encima. Sí, sí. nivelando. En definitiva, sí. ¿Por qué? Porque iguala para abajo. Es como está el sistema educativo. El sistema educativo, si hablas con docentes, te dicen, no, generalmente nosotros no nos permiten poner verdaderas notas, lo tenemos que hacer pasar en muchas instancias. Y dicen, no, porque no hay que hacerlo sentir mal al chico. Y en realidad no. En realidad no es que hay que no hacerlo sentir mal, no hay que no disciplinarlo en el caso de un padre o una madre. No. En ese caso hay que decirle cómo son las cosas, lo que le conviene, porque si no, en vez de fortaleza, estamos construyendo debilidad. Entonces, el día de mañana, cuando ese chico salga a la vida, dependa de sí mismo, deje de estar en una burbuja protectora que responden por él, se va a dar contra la pared y no va a saber, no va a gestionarlo, porque Un ser absolutamente vulnerable. Exactamente, débil, ¿no es cierto? Porque no desarrolló la capacidad de gestionar la frustración. Y eso es un gran déficit en esta generación, hablando en general, ¿no? Es un gran déficit, o sea, es bastante, la mayoría, no todos, intolerantes a la frustración. Quieren lo rápido, lo fácil. Ahora, lo fácil no es coherente con los valores, porque los valores, estamos hablando de valía, los valores están supuestos a ser costosos. Para desarrollar valores yo tengo que pagar un precio, yo tengo que adquirir disciplina, yo me tengo que comprometer. Ahí yo construyo autoestima, seguridad en mí mismo. Y en esa plataforma yo construyo las decisiones más importantes de mi vida y me hago valer incluso ante un mercado profesionalmente. Ahora, si yo estoy nulo, si yo en vez de poder gestionar mis emociones porque estoy seguro de mí mismo y estoy seguro de lo que yo quiero en la vida, porque lo forjé, incluso ante las lágrimas, ante las frustraciones, ante el dolor, ante el sufrimiento, porque me hicieron lo fácil, porque me lo evitaron, para que no querían que yo sufriera como ellos, como en muchos casos, muchas familias, entonces me cortaron las alas, no las pude desarrollar y después en la vida voy a encontrarme perdido. Entonces esas herramientas como ser humano, ese potencial que tengo adentro, no lo desarrollé. O sea, ese mundo que está describiendo es totalmente lo opuesto del sistema educativo que tenemos en la actualidad, o sea, es el polo opuesto. Exacto. Y yo insisto con esto porque me parecería a mí una poderosísima herramienta a disposición de los gobiernos de turno, y particularmente en el lugar del mundo en el que estamos, en Río Cuarto o la provincia de Córdoba, que la dirigencia política, nuestros gobernantes, tomaran en cuenta esto que nos está transmitiendo Fernando, que se dice fácil, pero el transmitir conocimiento que se gana mucha parte de la experiencia y todo, yo noto, no es que vos estés desaprovechado, sino que yo noto que en la sociedad, en nuestra sociedad, tus conocimientos y tu experiencia está desaprovechada. Y eso en parte por la visión miope de nuestra clase dirigente. Entonces, sería algo muy positivo y muy bueno que desde la política y más allá de los partidismos que son sectarios, se pudieran de alguna manera contactar con Fernando, con coaching de alguna manera, para elaborar un plan estratégico de coaching y su importancia en el sistema educativo, pero algo estructural, algo que realmente revierta la situación presente hacia una situación futura mejor. Y para ir redondeando la nota y agradecerte de todo corazón tu visita, nuevamente las formas de contacto contigo. La forma de contacto es Instagram, Fer Ibáñez Coach, que se escribe coach, feribañez.com en la web.
ahí tengo mi página, o Fernando Ibáñez en LinkedIn. Perfecto, bueno, ahí tienen las redes y las vamos a pasar después en el programa abajo. Bueno, muchísimas gracias Fernando por tu visita y esperemos que sea la primera de muchas visitas más al programa. ¿Por qué no? Un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Y continuamos en el próximo bloque con Cuarto Poder. Cafire Group. Somos una organización integral y global que se anticipa a los cambios, a la vanguardia del conocimiento, apostando a la innovación y creatividad con el objetivo de contribuir ampliamente a la sociedad. Brindamos servicios de consultoría, management empresarial y asesoramiento integral. My Closet Indumentaria, todo lo que es moda en 3 y 6 cuotas sin interés de lunes a lunes. 15% de descuento contado, efectivo o débito. My Closet Indumentaria, San Martín 66, local 13, Pasaje Dalmazo. ¿Necesitas refaccionar o ampliar tu casa? Ofrecemos 50.000 créditos para la construcción o refacción de dormitorios y baños, destinado a familias en situación de vulnerabilidad, a tasa cero y a devolver en 60 cuotas. Consulta las condiciones e inscribite en empleoyfamilia.cba.gov.ar. Programa Más Vida Digna. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Santorini Restobar. Espera, se consigue lo que quiera. Así. Santorini Restobar Café. Puede pasar lo que sea. Hoy por ti, después por mí. Vamos allá, estamos aquí. Hoy por ti. Santorini, el auténtico sabor mediterráneo. Estamos aquí. Continuando en Cuarto Poder, vamos a inaugurar hoy una sesión que es que el ciudadano conozca a la clase dirigente, a sus políticos, a los políticos de su ciudad, a quienes de alguna manera cumplen una función o lo representan, porque, digamos, una de las propuestas del programa es reconciliar a la gente con la política y a los políticos con los votantes, con los ciudadanos. Y en este sentido, hemos invitado y aceptado venir muy generosamente Lucas Castro, un joven dirigente político y líder político de nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Y bueno, un poco en sentido de la introducción, es un poco desmitificar, digamos, la visión negativa que la gente tiene de los políticos o de la clase política. Entonces, mostrar de alguna manera el lado humano y también contar un poquito de la trayectoria. Así que, ¿qué cargos desempeñás? ¿Qué funciones desempeñás actualmente? Bueno, actualmente soy parte del directorio de EMOS, que es el Ente Municipal de Obras Sanitarias, en este caso en representación de la oposición, que es Juntos por Río Cuarto. La oposición está representada en ese directorio. Y bueno, la verdad que yo coincido un poco con lo que vos decías.
La crisis que llegó a todas las instituciones también le tocó a la clase política en los últimos 20 años, digo, teniendo puntos resonantes más fuertes como aquel año 2001 y la crisis de la salida consecutiva de hasta 7 presidentes. Y me parece que desde ahí hasta esta época ha habido un quiebre. Pero bueno, mucho tiene que ver los contextos, mucho tiene que ver la conducta de la dirigencia política, mucho tiene que ver que a veces la agenda de la política está totalmente distanciada de los problemas que tiene el ciudadano o la ciudadana de a pie. Y a eso yo te voy preguntando así, vos también me interrumpís cuando quieras. ¿Por qué esa diferencia entre la percepción que tienen algunos, porque no son todos, no son ni todos malos ni todos buenos? Sí, podemos decir que hay una generalidad de alguna manera, porque si no, no estaríamos como estamos. Pero, ¿por qué pensás vos que se produce esa disociación entre la realidad que vive algún político y lo que vive o siente el pueblo? Bueno, creo que todos los que alguna vez elegimos la política como forma de vida fue porque tuvimos ganas de solucionar algo, de solucionarle un problema a alguien. Y la participación, los vínculos, las gestiones, creo que en distintos órdenes, en distintos niveles, son importantes. Y cuando uno a veces se aísla de eso, pierde el contacto con la realidad, y muchas veces detrás de un escritorio o rodeado de personas que, bueno, que muchas veces no marcan los errores de una gestión o de la forma de desempeñarse, se caen en estas situaciones. Yo digo que todos quienes pertenecemos a la actividad política, quienes vivimos de la política, debemos poder explicar quiénes somos, cómo vivimos, debemos poder explicar nuestro patrimonio. Y creo que cuando no ocurre esto, como tenemos casos en todos los ámbitos nacionales, provinciales, locales, bueno, hay una fuerte disociación de lo que vos decís. Pasa también en la actividad gremial o sindical, donde nosotros vemos a laburantes que son pobres, que apenas alcanzan a cubrir la canasta básica, y tienen a dirigentes gremiales y sindicales que son multimillonarios. Trabajadores pobres, dirigentes ricos. Esto genera tensión, esto genera disociación, esto genera que además muchas veces quienes tenemos cargos de representación nos veamos totalmente inútiles para una sociedad que muchas veces se pregunta, bueno, este flaco, ¿qué hace? ¿Qué le interesa? ¿Qué me pasa? ¿Me puede resolver lo que me pasa? ¿Entiende lo que me pasa? En ese sentido, por eso es importantísimo que has inaugurado el ciclo Voz de entrevistas a los políticos para acercar, digamos, a la ciudadanía con la clase política, más allá de la tendencia partidaria, sino a la persona en sí, a la política en general. Ya después, por el tema eleccionario, ya es cuestión de propuesta de cada uno. Pero, ¿qué mensaje le darías a la gente acerca de los políticos? Vos como un político, ¿qué mensaje le darías a la gente? Mirá, lo primero es que estamos próximos a cumplir 44 siglos de la recuperación de la democracia. Y se ha consolidado el sistema democrático y se han consolidado los partidos políticos desde la Constitución Nacional en las acciones. Y que creo que es la mejor forma de representación que nosotros tenemos. Y que seguramente hace falta mejorar esta democracia que ya no es tan joven. Y creo que hay que hacer esfuerzos grandes para poder dar mensajes de austeridad, de transparencia fundamentalmente, y de que no todo es lo mismo. De que no todos los políticos son corruptos, no todos los políticos roban. Y todas las personas no somos los mismos, digo, existen dirigentes buenos en el radicalismo, en el peronismo, en el Frente para la Victoria, en el PRO, y que hay que animarse a dar discusiones saliendo de la grieta, de lo blanco y de lo negro. Me parece que la gente está cansada también de enfrentamientos, que ninguno de ellos te llena la heladera, porque eso te dice un vecino común.
Se pelean y la carne aumenta el pan, aumenta la nafta, Claro, se aumenta la pelean luz, arriba, pero abajo sigue aumenta todo el igual. gas, los sueldos apenas se mueven y cuando tienen una mejora en una paritaria, la inflación se los devoró. Salís a comprar a la esquina y te matan por robarte un celular. Bueno, si la política no se ocupa de esas cosas hoy, que son los problemas que hoy tiene la sociedad, evidentemente va camino a fracasar y va camino a que la sociedad le dé la espalda y va camino a que, como ha pasado muchas veces, cada vez que tiene la posibilidad de manifestarse en la urna, elija votar en blanco o elija quedarse en la casa y no ir a votar, con todo lo que representa en términos de conquista. Sí, sí. Pero todas estas cosas son eslóganes vacíos si los vecinos y las vecinas no sienten que hay alguien que los acompaña, que pelea por sus derechos, que no todo es lo mismo, que no es lo mismo el que se levanta a las 7 de la mañana a laburar o a buscar laburo, que el que se levanta a las 10 de la mañana a Es decir, cobrar un subsidio eternamente. Yo digo, la ayuda del Estado tiene que estar. Se ha cortado de alguna manera la comunicación entre el pueblo Sí. y la clase Sí. política. No Y- todo. Y, porque tiene, no todo y es tiene mismo. que ver con los mensajes que se dan. No puede ser que el que estudia pasa de grado y que el que no estudia también pase de grado. No puede ser que el que no laburó nunca viva bien porque el Estado lo asiste y el que no tiene laburo y tiene un auto no puede acceder a los beneficios del Estado. Bueno, me parece que hay que barajar y dar de nuevo en un montón. Uno cree en un Estado presente, absolutamente presente, cree en la importancia de la educación pública para generar mejores condiciones de los jóvenes, de los profesionales, pero sin dudas hay que generar otra sociedad, porque por algo se van los pibes a Estados Unidos a trabajar de cualquier cosa o a Europa, porque se están perdiendo las expectativas. Nosotros lo vemos totalmente a diario y parece que es imposible regular que un alquiler valga 3 pesos y a los 6 meses valga 200 y esos son los problemas que tiene la gente. Claro, esos son los problemas reales que- Cuando vos querés un crédito para acceder a tu vivienda, que es imposible, si te metiste en un plan de ahorro para tener tu auto en cuota porque tiene imposible y se te hace imposible pagarte la cuota. Bueno, esos son los problemas que tiene Bueno, la el otro gente. día, casualmente comentábamos del que se ha hecho viral en los últimos días, de los jubilados, 2 o 3 jubilados, una señora que decía que de niña comía una vez al día y ya jubilada también le toca Sí. comer. Esas cosas dan... Sí, esas cosas dan mucha bronca, mucha impotencia. Nosotros en Córdoba tenemos una ley vigente que demora el ingreso, un nuevo aumento de los jubilados. Digo, bueno, nosotros como alternativa política, un modelo provincial, son cosas de las que el día 1 de acceder al gobierno tenemos que cambiar. Digo, Y ahí, por ejemplo, para romper la Sí. grieta, 2 preguntas. Primero, ¿cómo te llevas con la oposición, digamos, con los contrarios? Bien, excelente, excelente. Creo que primero que creo que esto no es una pelea. Digo, a mí me toca integrar un directorio donde soy una clara minoría. ¿Cuántos pero son para que la gente Son se- 5, que a mi entender somos muchos. Digo, es una de las cosas que uno también modificaría, más allá que viene desde hace un tiempo. Digo, creo que somos muchos los directores para un ente. Seguramente la oposición tendrá que tener un representante para que controle y después tener 1 o 2 directores y nada más. Porque también la gente a veces, digo, si bien el gasto de la política está muchas veces en una obra que tiene un sobreprecio o en una obra que se cotizó, que se pagó y que no se hizo nunca, esos son los gastos de la política. También los gastos de la política son cuando un director, no es este caso, ¿no? Pero pudiera tener 10 asesores, digo. Bueno, son momentos donde la política tiene que hacer un esfuerzo. Tiene que ser más solidaria con la Uno lo realidad dice que vive de la gente. tranquilidad, de ocupar Claro. un cargo de la oposición, pero de ir a trabajar absolutamente todos los días, de estar comprometido, de participar, y así haberlo hecho en los cargos que me tocó ocupar. Pero digo, me parece que tiene que ver con eso.
si la gente le está pasando mal, y la política no puede darse el lujo de estar en una isla. Claro, es lo que hablamos hace rato en uno de los bloques, es que la gente desde hace ya un tiempo seguía más por la persona que por el partido, o sea, vota más la trayectoria de la persona, y en ese sentido es importante, por eso voy a inaugurar este ciclo y irán a venir políticos de distintos signos partidarios, a que la gente conozca quiénes son, cuál es su trayectoria, qué funciones cumplen, o sea, porque en definitiva después les van a ir a pedir el voto Sí. a los Mirá, vecinos. en un estudio que hicimos hace poco, 6 de cada 10 personas no se sienten identificados con un partido político en particular. Nosotros lo vemos acá en Río Cuarto, cuando tenemos elecciones locales y se vota a un candidato de determinado partido, en las provinciales lo mismo, y en las nacionales lo mismo, y en las elecciones de medio término exactamente lo mismo. Digo, son resultados diferentes. Entonces, digo, muchas veces parece que se gira de una democracia de partidos a una democracia de candidatos. Pero me parece que la gente hoy está buscando sentirse representada en los valores. Y creo que ese es el desafío. Y es que incluso, por eso es importantísima tu visita, y como lo serán los próximos invitados, pero es porque la mayoría de la gente desconoce, por ejemplo, qué función cumple un contralor en EMOS, un concejal de la ciudad, un ministro, un secretario. Y es importante que la gente lo vea y que también, porque es nuestra manera de contribuir a cerrar esta grieta, a transformar la sociedad, es mostrar que no todos los políticos son iguales, que no todos roban, que no todos son corruptos, que hay políticos, que hay modelos a seguir, que hay políticos que realmente valen la pena. Y esto lo engancho con la otra pregunta, que era, ¿hay margen acá en la ciudad o en la provincia para una especie de consenso de puntos básicos entre las diferentes estructuras partidarias? Puntos básicos en el sentido, por ejemplo, bueno, vamos a mejorar la educación, vamos a mejorar el sistema de salud, la seguridad. Vos, como dirigente político y representante de un sector partidario, ¿ves que hay posibilidad de algo así? Creo que la primera obligación, gobernar es tomar decisiones, y quienes gobiernan tienen la principal obligación de establecer una agenda. A veces hacerlo imponiendo una mayoría, como pasa en la provincia de Córdoba, y otras veces a partir del diálogo. Pero digo, no hay lugar hoy para estar en contra de un presupuesto educativo, en contra del salario de los jubilados, en contra del salario de los docentes, en contra de la inversión en seguridad. Te pongo un tema de actualidad, lo que está pasando con los incendios en la provincia de Córdoba. Bueno, no es casualidad. Se ha deforestado el 10% del territorio provincial, en manos de desarrollos inmobiliarios, en manos de un montón de cosas perjudicando el medio ambiente. Y bueno, la respuesta de la naturaleza en parte es esa, también la respuesta en parte de los descuidos o de los incendios intencionales. Pero digo, no podemos tener a nuestros bomberos voluntarios peregrinando para tener más fondos. No, en este siglo XXI, en el del cambio climático, en donde ya nos hace falta que nos digan qué es lo que va a pasar, porque Es decir, lo vimos hacia atrás. Hay la suficiente responsabilidad como dirigente político de ser conscientes de que se pueden llegar a acuerdos básicos. Exactamente, pero estos acuerdos se traducen en presupuesto. Si no, todo lo demás es, como te dice la gente, es chamullo. Es puro bla bla. Es puro bla bla, ¿me entendés? Si vos tenés, como hasta hace poco, nosotros tuvimos 3 patrulleros para toda Banda Norte que tiene cerca de 30.000 habitantes, bueno, es imposible de controlar. Y se fue hace pocos días el ministro de Seguridad por una sucesión de hechos que se fueron dando. Bueno, entonces digo, hay crisis, hay que saber cómo abordarla. Seguramente es mucho más fácil teniendo la mirada de quienes son opositores, de quienes no pudieron acceder al poder, quienes también seguramente tienen buenos proyectos y propuestas. No se trata de cerrarse en tratar de resguardar ministros, secretarios o concejales. Digo, se trata de que si no mejoras la seguridad, te matan por un celular.
te chorean cuando vas a comprar un atado de cigarrillo para sacarte las zapatillas. Eso está pasando en Río Cuarto, eso está pasando en Córdoba, ni hablar a nivel nacional. Esas son las cuestiones, digamos, como la educación, como la seguridad, que deberían nuclear a toda la clase política, más allá de los partidos, y, digamos, encerrarlo de alguna manera en una habitación, en un cuarto, y bueno, que saquen por consenso. Totalmente, y siendo respetuoso de los poderes y de las funciones del Poder Judicial, también necesitamos nosotros leyes que estén a la altura de las circunstancias, y necesitamos la inmediatez en cada cosa, porque un Estado más ágil en todos sus poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, para que la gente vuelva a creer. Esa es la única forma que existe, de que la gente vuelva a creer. Una sociedad sin privilegios, donde del primero al último tenga las mismas obligaciones, pero los mismos derechos también. Yo sé que suena muy lindo, pero digo, me parece que es lo que todo el mundo hoy está esperando de la clase dirigencial. Lo importante es que por lo menos dirigentes jóvenes como vos, líderes políticos, diferentes partidos, tienen la intención, y eso es importante. Y es un consenso generacional. Tengo conocidos y amigos militantes de otros partidos políticos, y cada vez que charlamos y despuntamos el vicio, tenemos diagnósticos, flota el consenso en el aire consenso sobre puntos básicos. Porque digamos. estamos casi obligados a hacerlo, para no desaparecer como generación política y para tratar de dejar algo que realmente funcione. Lucas, y para ir cerrando la nota, un mensaje para los vecinos de la ciudad, para Río Cuarto, para la zona, para la provincia. ¿Qué mensaje le dejarías a los ciudadanos? Mirá, yo creo que Río Cuarto es la ciudad más linda del país, que tiene absolutamente todo, pero también tiene todo para seguir creciendo. Creo que es un desafío del sector privado, de un Estado que sea más ágil y que no ponga tantas trabas a veces a este sector privado que quiere invertir, que quiere desarrollar, que quiere generar emprendimientos. Y bueno, está anclado estratégicamente. Con nuestro espacio político que es Evolución, siempre decimos la posibilidad que tendría Río Cuarto si tuviera un centro de transferencia de carga anclado donde pudiera generar un movimiento al agro, al comercio, que está en la misma ruta que une la del corredor bioceánico. Bueno, tiene enormes potencialidades para desarrollarse como una de las ciudades de punta de este siglo XXI. Entonces me parece que no todo es pavimento, que no todo es cordón cuneta, que no todo es una luz LED. Me parece que claro que es importante, pero creo que Río Cuarto va a volver a brillar como alguna vez lo hizo en el Faro Nacional, con otros proyectos que son mucho más ambiciosos que los que hemos visto hasta hoy. Muy bien. Bueno, él fue Lucas Castro, un joven líder dirigente de nuestra ciudad, de la provincia. Muy agradecidos por tu visita, esperemos que te hayas sentido cómodo, y bueno, te esperamos en algún otro momento para seguir dialogando y tratando de cerrar la grieta. Dale, muchísimas gracias y un gusto. Nos despedimos hasta el próximo bloque en Cuarto Poder.